Con un saludo cordial, ingeniero. Mi nombre es Erika Traves y el día de hoy voy a presentar la evidencia de la resolución de la AP1, actividad 6, para lo cual en la plataforma nos ha propuesto 4 ejercicios que los hemos resuelto, y mediante este video voy a presentar la evidencia de la misma resolución. Como primer ejercicio tenemos que se debe usar 6 cifras decimales y el ejercicio es el siguiente. Se dispone de vapor a 350 grados Celsius y un volumen específico de 0.015 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya. Una vez que hayamos leído el enunciado del ejercicio, procedemos a sacar datos, que en esta ocasión tenemos el dato de la temperatura, que es 350 grados Celsius, y el volumen específico, que es 0.015 metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a empezar calculando el volumen, en donde tenemos el valor del volumen específico por por el peso molecular del agua, que es 18,05 kilogramos sobre kilomol. Ya. Para calcular el volumen vamos a empezar multiplicando el valor del volumen específico del agua, que es 0.015 metros cúbicos sobre kilogramos. Este dato nos proporciona el ejercicio por el peso molecular, obteniendo un resultado de 0.2707 metros cúbicos sobre kilomol. Ya. Después vamos a realizar la transformación de grados Celsius a Kelvin, en donde tenemos que 350 grados Celsius más 273.15 es igual a 623.15 Kelvin. Debemos identificar la ecuación de Van der Waals, que la hemos revisado en temas anteriores de clase, en donde se establece esta ecuación. Bueno, esta es la ecuación de Van der Waals, en donde tenemos que la presión más la constante A sobre el volumen al cuadrado, que multiplica al volumen menos la constante B, es igual a la constante R por la temperatura. En el planteamiento del ejercicio y en las opciones que teníamos para responder, se tenía la incógnita del valor de la constante A, para lo cual con la constante A se la puede sacar mediante la siguiente fórmula, que es A es igual a 27 por la constante R al cuadrado por la temperatura al cuadrado y sobre 64 por la presión crítica. La temperatura es igual a la temperatura. Con esta fórmula establecida, procedemos a reemplazar los datos, en donde el valor de la presión lo vamos a registrar en la tabla A1. Ya, en la tabla A1, aquí, en el segmento de propiedades de punto crítico, nos guiamos por el agua y tenemos que tiene una presión de 22.02 megapascales. Pero las unidades que vamos a emplear son kilopascales, por lo cual realizamos una conversión de unidades y tenemos que la presión del punto crítico del agua es 22.060 kilopascales. Ya. Una vez con este dato, reemplazamos los siguientes otros datos, en donde aquí tenemos que A es igual a 27 por 0.81447 kilopascales por metros cúbicos sobre kilomol por Kelvin, y todo esto lo elevamos al cuadrado.
Reemplazamos el valor de la temperatura, que tenemos que es 625.15 Kelvin elevados al cuadrado sobre 64 por la presión del punto crítico, que es 22.060 kilopascales. Ya. Eliminamos algunas unidades, que es kilopascales con kilopascales, Kelvin con Kelvin, y procedemos con esta división, que nos arroja un resultado de 513.37 kilopascales sobre por metro cúbico sobre kilomol elevados al cuadrado. Ya. Todos estos datos los hemos calculado con la ayuda de la calculadora. Y bueno, esta sería la respuesta del primer ejercicio. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos el siguiente enunciado. Se mencionaba que para el presente ejercicio usar 6 cifras decimales y seleccionar la respuesta correcta. El ejercicio es el siguiente. Se dispone de vapor a 350 grados Celsius y un volumen específico de 0.015 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya. Realizamos identificamos los datos, en donde tenemos que la temperatura es igual a 350 grados Celsius y el volumen específico es 0.015 metros cúbicos sobre kilogramos. Y la incógnita que se presentaba en este ejercicio era calcular la presión. Ya. Para lo cual aquí el cálculo del volumen se ha realizado el mismo cálculo con el ejercicio anterior, que es que el volumen es igual a 0.015 metros cúbicos sobre kilogramos por 18.05 kilogramos sobre 1 kilomol. Eliminamos unidades similares y tenemos que la velocidad es igual a 0.27075 metros cúbicos sobre 1 kilomol. Ya. Posteriormente transformamos los grados Celsius a Kelvin, en donde sumamos 350 grados Celsius más 273.15 y tenemos la temperatura de 623.15 Kelvin. Para el cálculo de la presión se requiere realizarlo mediante la ecuación de Van der Waals, que se encuentra expresada aquí, en donde tenemos que la presión más la constante A sobre la velocidad sobre el volumen al cuadrado multiplica el volumen menos la constante B y es igual a la constante R por la temperatura. Para calcular, empezamos calculando el valor de la constante A, en donde mediante una fórmula se nos indica que es igual a 27 por la constante R al cuadrado por la temperatura al cuadrado sobre 64, que multiplica la presión del punto crítico. Reemplazamos los datos y tenemos que 27 por 8.31 44,7 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin elevados al cuadrado, que multiplican a 623.15 Kelvin al cuadrado sobre 64, que multiplican a 22.060 kilopascales, es igual a 513.3225 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol al cuadrado. Este valor, como podemos evidenciar, es el mismo que nos dio en el ejercicio anterior. Pero como en esta ocasión se nos puede calcular la presión, continuamos con el cálculo de la constante B, en donde la fórmula para calcular la constante B es la siguiente. B es igual a la constante R por la temperatura sobre 8, que multiplica la presión. Reemplazando los datos, tenemos que B es igual a 8.31447 kilopascales por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin por 623.15 Kelvin sobre 8, que multiplica a 22.060 kilopascales.
Eliminamos unidades similares, como por ejemplo están aquí kilopascales con kilopascales, Kelvin con Kelvin, y realizamos la multiplicación y división pertinente con ayuda de la calculadora. Y tenemos un resultado de que B es igual a 0.029358 metros cúbicos sobre kilomol. Una vez que hemos calculado estas constantes, podemos calcular el valor de la presión, por lo que ubicamos nuevamente aquí la fórmula de Van der Waals, la ecuación de Van der Waals, y reemplazamos los datos, en donde tenemos nuestra incógnita, que es la presión, más la constante A, que es 513.3725 kilopascales, sobre el volumen, que podemos evidenciarlo aquí, que multiplica al volumen menos la constante B, y es igual a la constante R por la temperatura. Primeramente realizamos esta división y obtuvimos este valor. Después realizamos esta resta y obtuvimos este valor. Y con esta multiplicación obtuvimos este valor de aquí. Para poder calcular la presión, y nos arrojó un resultado de 20.760.49905 kilopascales. Ya, esa sería la respuesta del ejercicio número 2. Esta parte más que todo es ya la parte matemática del despeje de fórmulas de multiplicación y de división, lo cual es un poco más sencillo. Para el ejercicio número 3 tenemos que se bombea agua desde el tanque 1 hasta el tanque 2, y los datos que se observaron en la imagen que se encontraba en el enunciado del ejercicio son los siguientes. La presión atmosférica sobre el agua en los tanques es 1 atmósfera. La temperatura del agua del tanque es 55 grados Celsius. Y la altura era de 38 metros y el caudal de 1.600 litros sobre segundos. Nos pedía calcular la densidad. Ya. Con esto podemos calcularlo mediante la tabla A4, ya, en donde en base a la temperatura de 55 grados Celsius podemos identificar el volumen específico del líquido saturado, que es el siguiente de aquí. Podemos identificar ahí en la tabla que es de 0.01015 metros cúbicos sobre kilogramos. Ya. Y mediante una relación inversa a la menos 1 se lo puede relacionar con la densidad. Ya. Para lo cual hemos realizado aquí, como se encuentra aquí, que 0.001015 metros cúbicos sobre kilogramos elevado a la menos 1 nos da un valor de 985.221674.9 kilogramos sobre metros cúbicos. Este valor lo hemos calculado con ayuda de las tablas y de la calculadora. Por ejemplo, lo realizamos de esa manera. Ya. Por último tenemos el ejercicio número 4, en donde se mencionaba que se bombea un tanque y se debía hallar el flujo másico. Ya. Para lo cual teníamos los siguientes datos, que es la presión, que era igual a 1 atmósfera, la temperatura era igual a 55 grados Celsius y la altura era igual a 38 metros y el caudal a 1.6 metros cúbicos sobre segundo. Ya. La fórmula para calcular el flujo másico es la siguiente, que el flujo másico es igual a la densidad por el volumen, por el flujo volumétrico, ya, que en este caso sería el caudal. Reemplazando los datos tenemos que la masa es igual a 985.221674.9 kilogramos sobre metros cúbicos, que fue el valor que hallamos de la densidad en el ejercicio anterior, por el 1.6 metros cúbicos, que es el caudal. Y tenemos un resultado de que el flujo másico es igual a 1576.35468 kilogramos sobre segundos. Con esto seleccionamos la respuesta que se regía entre ese rango
y se habría terminado con la resolución del ejercicio. Ya. Estos cálculos, bueno, se realizaron con ayuda de la tabla A4 y también mediante la calculadora.